tema de la desocupación en Chubut. Hablemos de la Patagonia en general. La Patagonia yo creo que está muy, pero muy por debajo en el tema de los números que acaban de decir. Yo no creo que sea real eso que dicen, 3,9% o lo que sea que hayan dicho. Nosotros tenemos un alto nivel de desocupación en toda la Patagonia. Saludos. Sí. Patagonia, que esto hay que decirlo también, es muy amplia. Digo, sí. Hay situaciones, yo te decía, lo de Trelew es una cosa, lo que vive Trelew, la de Comodoro es otra, y quizás otros polos, no sé, Neuquén, Río Negro también, con otras actualidades productivas, también hay que diferenciarlo. Bueno, por acá otro referido al INDEC. ¿Esos datos son de ahora? Recordemos que los datos del censo del INDEC se dieron a conocer muy tarde. Quizás esos datos son de años anteriores. Saludos, dice. Se traspapelaron, claro. Bueno, puede ser. No, sí, son los datos de ahora, el cuarto trimestre del 24. Bueno, ya está en contacto con nosotros la diputada nacional Ana Clara Romero por la provincia de Chubut, claro. Ana Clara, ¿cómo estás? Federico, el equipo te saluda. Buenas tardes. ¿Qué tal, Federico? Bueno, a todo el equipo y a la audiencia, muy bien. ¿Cómo están ustedes? Bueno, muchas gracias, Ana Clara, por el contacto. Después de lo que ha sido una sesión, no sé si reñida en cuanto a los votos, porque me parece que hubo acompañamiento amplio, ¿no? Con respecto al Fondo Monetario Internacional, pero sí muy discutida, ¿no? Desde las ideas y las implicancias que tenía este nuevo convenio con el Fondo Monetario. A ver, sí, digamos, obviamente el kirchnerismo, Unión por la Patria, nunca acompaña digamos, estas situaciones y tiene un discurso, a mi modo de ver, muy demagógico y poco realista, pero después en general los partidos del medio, los dialoguistas, aún los que en muchas cosas no estamos de acuerdo con el gobierno nacional, entendemos que la situación macro de la Argentina hay que cuidarla porque obviamente impacta de lleno en la situación de cada una de nuestras provincias y que, digamos, estamos atravesando por un momento difícil, o sea, hay una baja de inflación y un ordenamiento, pero, digamos, no hay nada solucionado de fondo y hay que de alguna manera, digamos, poder proyectar algún tipo de orden y equilibrio fiscal a mediano largo plazo. Esto implica, por un lado, correr los vencimientos a mejores tasas, según informó el gobierno, y por el otro lado también, también según lo informado y lo dispuesto en los considerandos del DNU, es un paso necesario para poder salir del cepo y digamos, esto implicaría libre disposición de divisas, un sinceramiento también, sobre todo para las industrias, para el campo y demás del precio de sus productos que nosotros como país estamos necesitando porque, digamos, no hay incentivo a la producción ni a la inversión en la medida que esto no exista, ¿no es cierto? Ahora habrás visto seguramente, Ana Clara, alguna repercusión, incluso de legisladores de nuestra provincia, ¿no? Creo que, sí. Claro, Linares creo que se expresó, digamos, transmitiendo que de alguna forma se votó a libro cerrado o a ciegas porque quizás no se sabía el monto, ¿no? del nuevo endeudamiento que va a haber con el Fondo Monetario, entonces como que se le dio un cheque en blanco al gobierno nacional con esta votación del DNU. Sí, por eso un poco lo que te decía hace un ratito, Federico, siempre le van a encontrar la vuelta, el gobierno dio las explicaciones, nosotros las tomamos, cada uno de los gobernadores, nuestro gobernador se sentó en la mesa, digamos, y también de alguna manera requirió las cuestiones que Chubut necesita y que entendemos que el gobierno tiene que atender. Por supuesto nosotros hubiéramos preferido y seguimos peleando por un presupuesto, pero en el mientras tanto hay que poder responder a una serie de requerimientos y a una serie de obligaciones que tiene la provincia. Nosotros estamos en un proceso de desendeudamiento en el cual no solo estamos haciendo frente a las deudas contraídas por otros, sino que además se está sosteniendo el equilibrio fiscal de alguna manera de la provincia sin tomar nueva deuda. Hemos logrado una quita de más de 100 millones en la deuda que se tenía con el Fondo Fiduciario de Financiamiento de las Provincias, o sea, para financiamiento de las provincias, o sea, venimos haciendo cosas para que la situación
macro también de la provincia pueda mejorar, para que el gobierno nos dé la garantía soberana también que necesitamos para poder incurrir en endeudamientos más sanos, a tasas mucho más razonables, con organismos internacionales, que no es que es lo que no pasaba en Chubut hace 20 años, y bueno, y nosotros apostamos a eso, y para eso hace falta una macro ordenada. Sí. Insisto, nosotros no comulgamos con la posición del gobierno de que la micro no importa, de que no, digamos, y de hecho en el gobierno provincial permanentemente se tiene un ojo puesto ahí y se buscan medidas de promoción, de acompañamiento y demás. Pero bueno, digamos, siempre hay alguien que quiere, que busca obviamente interpelar y demás. Y también es cierto que no todas las opciones son ideales, o sea, uno elige entre lo que puede y entre lo que hay, entre las opciones que tenemos, insisto, en un escenario complicado, así Sí. que cuando hablan desde lo ideal, la verdad a mí me cuesta. Claro, Ana Clara, vos decías ahí justamente, porque hubo un respaldo importante, ¿no? Desde el gobernador, ¿no? Que felicitó a los legisladores de la provincia, que acompañaron, lógicamente, y dijo además, me parece que esta frase no es menor, me parece que no pasa por alto, Ana Clara, más allá de esas mezquindades políticas que puede haber en algunos sectores, dijo, se defendieron los intereses de Chubut, el gobernador. ¿Por qué dice esto el gobernador con respecto a la provincia y el Fondo Monetario? Y justamente por lo que un poco te señalaba y que puedo ampliar, o sea, nosotros estamos tratando de ordenar las cuentas, nos tenemos que sentar a resolver un montón de cuestiones con el gobierno nacional. A ver, Arcioni, digamos, se endeudaba todos los meses a una tasa altísima, criminal, con el propio gobierno nacional. Massa, que era su amigo, le daba las peores tasas a la provincia del Chubut, y una deuda que tenía que ser de 40 millones terminó en 250 millones, ¿me explico? Sí. Entonces, digamos, ahora hay que ponerle el cuerpo, y vos fíjate que el gobernador no es de estar hablando de la pesada herencia, ni estar, digamos, quejándose demasiado, pero cuando vos tenés que poner las cosas en contexto, también tenés que contar un poco de qué se trata. Y cuando el gobernador dice, votamos, digamos, en defensa de las provincias, porque atrás de eso está cuidar la macro, está cuidar los compromisos asumidos por el gobierno nacional con nuestra provincia, donde está la quita que te hacía referencia hace un rato, donde está también haber logrado, por ejemplo, la eliminación de los aranceles para los polímeros, donde está también la transferencia de obras con compensación de deuda. O sea, nosotros venimos logrando muchas cosas. Hoy un periodista me decía un poco en esta posición, ¿no? De decir, bueno, queremos más o queremos flan, como dicen algunos, dicen, bueno, pero las obras, pero algunos tienen más obras que nosotros. Digo, sí, probablemente haya provincias que tengan más obras que nosotros. Nosotros lo que pasa es que además de las obras tenemos que manejar una deuda monstruosa que no se ve reflejada en infraestructura. Sí, perdón, Ana Clara, en ese punto de las obras, yo decía acá, Ana Clara te decía, en el punto de las obras me parece, y yo lo manifestaba, me parece que Chubut también apuntó, o el gobernador, a esta autonomía, ¿no? De que, bueno, se dio el paso con el fondo, ahora Chubut va a poder salir a los mercados, ¿no? También internacionales, y conseguir sus obras. Me parece Totalmente. que viene por ahí. Y además tenemos un gobernador muy práctico, muy pragmático, digamos, que vio desde hace mucho tiempo que este gobierno no iba a poner recursos ni en Chubut ni en obras para Chubut. Sí. Y lo que buscó es sanear cuentas para poder salir nosotros a poder pedir plata y a poder hacer frente a las obligaciones. Y ahora estamos insistiendo también con decir, bueno, no van a asumir determinadas obligaciones con las rutas nacionales, con determinados organismos y demás. Ustedes siguen recaudando impuestos a esos fines. O dennos los fondos y asumimos las obligaciones, o dennos la posibilidad de ser nosotros los que recaudemos y asumimos las obligaciones. Exacto, no te quede con mis retenciones. Sí, se entiende perfecto. Exactamente, claro. exactamente. Te hago una última que tiene, que tiene que ver con el fondo un poco de la cuestión, ¿no? A ver, esta deuda de la que estamos hablando, o esta negociación con el fondo, viene de arrastre del 2018, ¿no? Porque el 2018 se volvió al fondo, después, bueno, una renegociación con Alberto Fernández, y ahora esta otra que se está haciendo en este gobierno.
¿Qué sensación tenés de esa deuda que se pidió en 2018? Bueno, gobierno de Macri, 47.000 millones de dólares, aproximadamente esos fueron los valores. Digamos, no sé si puedo hablar de sensaciones. Claramente creo que hay que mirar para adelante, ver cómo Preferís olvidar. Preferí olvidarlo. No sé, olvidar, me parece que es una realidad y es un dato con el que hay que convivir y hay que enfrentarse. Es lo que te decía hace un rato, o sea, nosotros podemos partir cualquier análisis de una situación ideal y seguramente va a haber un montón que va a tener mejores soluciones, pero nosotros tenemos que partir de lo que hay, como dicen los chicos, y esto es lo que hay, esta es nuestra realidad. Si en algún momento querés tomarte un café y hablar de los 47.000 millones, y bueno, lo hacemos, pero la verdad es que no cambia lo que hoy tenemos que enfrentar. En ese momento era otra situación, había que enfrentar también, porque esos 47.000 fueron en buena parte para pagar las deudas que se tenía con el fondo y que teníamos internamente. Digamos, es bastante más complejo. Hoy lo que tenemos que hacer es tratar de mantener ordenada la macro, a mi modo de ver, seguir insistiendo desde la provincia con cuidar la micro en todo lo que podamos, pedirle al gobierno racionalidad y que también aprenda de la historia, ¿no? O sea, digamos, lo que pudo haber pasado en el 2018 no nos puede volver a pasar en el 2025 con la experiencia que tenemos. Claro, exactamente. Ana Clara, te agradezco por tu tiempo, muchas gracias. No, por favor, gracias a vos y que tengan buena tarde, y a vos y a todo el equipo. Hasta luego. Ahí pasaba, la diputada nacional Ana Clara Romero, esta situación con el Fondo Monetario. Bueno, tenemos mensajitos por acá con respecto al tema de la carne, siguen llegando. Sí. Para mí no se puede competir con el norte porque tiene costos muy altos el norte. Nosotros acá por lo menos pagamos algo que sabemos dónde se produce. Igual